Mi esposa se burló de mí. En un retiro de parejas, la pregunta de una terapeuta rompió su máscara. Y me liberó a mí. Mi esposa llevaba meses burlándose de mí, antes de aquel retiro para parejas. Pero nunca imaginé que convertiría la terapia profesional en su propio espectáculo de comedia. Aquella mujer, la misma que prometió amarme y respetarme. Se había pasado el último año tratándome como su saco de boxeo favorito. Siempre con esa dulce sonrisa, la cual lograba engañar a todos los demás. El retiro fue idea de ella, presentado como un ultimátum disfrazado de preocupación. Necesitamos ayuda, dijo ella, o este matrimonio se acaba. Lo que realmente quería decir era que yo necesitaba una reparación. Y ella necesitaba testigos para validar cuán paciente y sufrida era. Al lidiar con un esposo tan difícil. Debí haberlo visto venir en ese momento. Pero yo todavía creía que valía la pena luchar por el matrimonio. El centro de bienestar Mountain View estaba encaramado en una ladera, con vista al valle. Lleno de ventanales de vidrio y frases motivadoras pintadas en madera de granero. Era el tipo de lugar al que la gente rota acudía para fingir que sus problemas podían resolverse en un solo fin de semana. Llegamos el viernes por la tarde. Con nuestras maletas a juego y nuestras expectativas totalmente opuestas. Nuestra primera sesión grupal comenzó apenas una hora después del registro. Éramos 12 parejas dispuestas en un círculo, compartiendo nuestros desafíos de comunicación con la doctora Rachel, una mujer de unos 40 años. Con ojos oscuros e inteligentes y una inquietante capacidad para ver a través de las personas. Ella tenía esa forma de hacer preguntas que incomodaba a la gente. Como si pudiera oler las mentiras, incluso desde el otro lado de la habitación. Pensé que, tal vez, este terreno neutral nos ayudaría a hablar con honestidad por una vez. Me equivoqué. Mi esposa vio una audiencia, y ella nunca podía resistirse a actuar. El problema es que él, simplemente, no escucha, comenzó ella. Con su voz cargando ese tono ensayado de paciencia agotada. Yo trato de compartir mis sentimientos, y él, simplemente, se cierra por completo. Es como hablar con una pared. Ella acentuó esto con un suspiro delicado. Lo que hizo que las otras mujeres en el círculo asintieran con simpatía. Rachel me miró y preguntó, ¿cómo experimentas tú estas conversaciones? Antes de que yo pudiera responder, mi esposa se rió. Realmente se rió. Probablemente ni siquiera la recuerde. Así de desconectado está. La sala se quedó en silencio. Incluso en un espacio diseñado para problemas matrimoniales. Algo en su tono se sintió fuera de lugar. Sentí que el calor subía por mi pecho, pero mantuve mi voz nivelada. Recuerdo cada conversación en la que pasas 20 minutos diciéndome todo lo que hago mal. Para luego preguntar por qué no quiero hablar más. Ven. Ella se volvió hacia el grupo, como un fiscal dirigiéndose a un jurado. Esto es exactamente a lo que me refiero. Él se toma todo como una crítica. En lugar de intentar comprender mi perspectiva. Su actuación fue impecable. Completada con esa expresión herida que había engañado a nuestros amigos durante años. Rachel hizo una nota en su libreta. ¿Puedes darnos un ejemplo específico de una conversación reciente que ilustre este patrón? Los ojos de mi esposa se iluminaron. Este era su momento. Justo la semana pasada. Intentaba explicar cómo su falta de ambición afecta nuestro futuro. Y en lugar de tener una discusión madura al respecto, él se puso a la defensiva y se fue de la habitación. Esa conversación. La recordaba perfectamente. Ella me acorraló después de un largo día de trabajo. Comenzó con un tenemos que hablar de tu carrera. Y luego pasó una hora explicando lo decepcionada que estaba de mi mediocridad. Y lo vergonzoso que era cuando sus amigas le preguntaban a qué me dedicaba. Cuando finalmente dije que estaba cansado y quería irme a la cama. Ella me acusó de huir de las conversaciones de adultos. Trabajé en un turno de 12 horas ese día, dije en voz baja.
Llegué a casa para que me dijeras que yo era una decepción y una vergüenza. No me fui furioso. Fui a la cama porque estaba agotado. Oh, aquí vamos de nuevo con la mentalidad de víctima, replicó ella, rodando los ojos. Todo se trata siempre de lo difícil que es tu vida, nunca de cómo tu actitud me afecta a mí. Las otras parejas estaban observando ahora, como espectadores en un partido de tenis. Algunos de los hombres tenían un brillo de reconocimiento en sus ojos, mientras que sus esposas mostraban expresiones de un juicio apenas oculto. Mi esposa se alimentaba de su atención, y su confianza crecía. Él actúa como si yo fuera una persona terrible, solo por querer que tengamos metas y estándares. Continuó ella. Pero cuando intento motivarlo para que sea mejor, para que alcance su potencial, él se cierra y me hace sentir como la villana por preocuparme por nuestro futuro. Rachel observaba este intercambio con cuidado, mientras su bolígrafo se movía por su cuaderno. ¿Cómo se ve para ti el hecho de que él alcance su potencial? Ser el hombre con el que me casé, respondió mi esposa sin dudarlo. Alguien con empuje, con ambición, alguien que no acepte la mediocridad como algo suficiente. Ahí estaba. El mensaje real, entregado con precisión quirúrgica frente a testigos. Yo no era el hombre con el que ella se casó. Yo no era suficiente. Yo era mediocre, perezoso, una decepción. Todo envuelto en el lenguaje de preocuparse por nuestro futuro. La sesión terminó con Rachel asignándonos una tarea para practicar la escucha activa. Mientras caminábamos de regreso a nuestra habitación, mi esposa estaba prácticamente radiante. Creo que eso salió muy bien, dijo ella. Rachel entiende claramente con lo que he estado lidiando. Esa noche, acostado en la cama tamaño king que habíamos solicitado específicamente. Ella se movió a su lado y construyó una pared de almohadas entre nosotros. Tal vez ahora, finalmente entiendas cómo tu comportamiento afecta a otras personas. Susurró ella en la oscuridad. Me quedé mirando al techo, repitiendo la sesión en mi mente. Algo en la expresión de Rachel, cuando mi esposa dio su actuación, me molestaba. No era la simpatía ni la validación que mi esposa estaba buscando. Era algo completamente distinto, algo que se parecía casi al reconocimiento. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi esposa ya estaba socializando. Charlando con otras mujeres sobre sus esposos difíciles y posicionándose como la esposa sufrida que intentaba salvar su matrimonio. Había encontrado a su tribu, y ellas estaban listas para apoyar su narrativa. Pero mientras la observaba actuar, construyendo alianzas y reuniendo municiones para lo que fuera que viniera después, me di cuenta de que algo era diferente en este lugar. Esta no era nuestra sala de estar, donde ella podía controlar la narrativa por completo. Este era territorio neutral, con observadores profesionales. Y por primera vez en meses, sentí que, tal vez, alguien podría estar prestando atención a algo más que a su versión de la historia. El sábado por la mañana trajo la sesión de dinámica de grupo. Y mi esposa llegó vestida como si asistiera a una conferencia de negocios, en lugar de a una terapia de pareja. Pasó una hora arreglándose, perfeccionando su aspecto de vulnerable pero fuerte, que también le había servido en situaciones sociales. Las otras parejas ya habían formado sus pequeñas alianzas durante el desayuno. Mi esposa se había posicionado estratégicamente con otras 3 mujeres, que parecían ansiosas por compartir historias de terror sobre los defectos de sus esposos. Intercambiaban miradas de complicidad y asentimientos de simpatía, construyendo su caso antes de que la sesión siquiera comenzara. Rachel nos organizó en grupos más pequeños de 4 parejas cada uno. Mi esposa inmediatamente tomó el mando del nuestro, presentándose como alguien que realmente cree en el poder de la comunicación honesta. La ironía no se me escapó. Creo que todos deberíamos compartir que nos trajo aquí, anunció ella. Como si estuviera organizando una cena en lugar de participar en terapia. Yo empezaré. Lanzó su discurso ensayado sobre intentar salvar un matrimonio con alguien que lucha con la
disponibilidad emocional y el crecimiento personal. Las otras esposas asintieron, reconociendo a un espíritu afín. Una de ellas, una mujer rubia cuyo esposo parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Intervino con sus propias quejas sobre los hombres que simplemente no entienden. Cuando me tocó hablar a mí, mi esposa se inclinó hacia adelante con un interés exagerado. Como si estuviera a punto de presenciar un gran avance. Por favor, cariño, cuéntales tu perspectiva. Realmente quiero que te sientas escuchado. La condescendencia goteaba de cada palabra. Pero estaba envuelta en un lenguaje tan cariñoso que cualquiera que escuchara pensaría que ella estaba siendo solidaria. Esta era su especialidad, usar la preocupación como un arma. Estoy aquí porque mi esposa amenazó con irse si no venía, dije simplemente. Ella está convencida de que yo soy el problema en nuestro matrimonio. Y quiere una validación profesional de esa opinión. El grupo se quedó en silencio. La sonrisa de mi esposa flaqueó por un segundo antes de volver a su sitio. Vieron, esto es exactamente a lo que me refiero, dijo ella, volviéndose hacia los demás. Él convierte todo en que yo soy la mala, en lugar de mirar su propio comportamiento. ¿Qué comportamiento específicamente?, pregunté, con voz tranquila pero directa. ¿El comportamiento de trabajar 50 horas a la semana mientras tú pasas tus días criticando todo lo que hago? ¿O el comportamiento de llegar a casa y encontrar una lista de mis fracasos? ¿En lugar de una esposa que se alegra de verme? Su máscara volvió a resbalar, solo un poco. Los otros esposos estaban prestando atención ahora, y a ella no le gustó el cambio en la dinámica. Estás siendo dramático, dijo ella con una risa nerviosa. Yo no lo critico todo. Solo creo que deberíamos tener estándares. Como el estándar donde nada de lo que hago es suficiente. Continué, sintiendo que algo se soltaba en mi pecho. O el estándar donde mis esfuerzos no cuentan a menos que cumplan con tu aprobación. Uno de los otros esposos habló. Vaya, eso me suena familiar. Su esposa le lanzó una mirada de advertencia, pero él no retrocedió. Ese constante cambio de las reglas del juego resulta agotador. La actuación de mi esposa comenzaba a agrietarse. Miró alrededor del grupo, esperando apoyo, pero encontró incertidumbre. No puedo creer que todos estén convirtiendo esto en una especie de lucha de hombres contra mujeres. Dijo ella, con la voz subiendo un poco de tono. Estoy intentando mejorar nuestra relación. Diciéndole a todo el mundo aquí que no estoy disponible emocionalmente y que necesito trabajar en mi crecimiento personal. Pregunté. Sin mencionar que no has dicho ni una sola cosa positiva sobre mí en meses. El silencio se prolongó de forma incómoda. Mi esposa estaba atrapada entre su imagen pública y su comportamiento real. Y por primera vez, la actuación no estaba funcionando. Las otras mujeres empezaban a mirar a sus propios esposos de manera diferente. Preguntándose si estaban escuchando la otra cara de la historia. Si digo cosas positivas, protestó ella débilmente. Solo que no las recuerdas porque siempre estás a la defensiva. Dime una, dije en voz baja. Dime una sola cosa positiva que hayas dicho sobre mí en el último mes. Ella abrió la boca, y luego la cerró. La mirada calculadora en sus ojos me dijo que estaba buscando frenéticamente en su memoria. Tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que probara su punto. El hecho de que tuviera que pensar tanto lo decía todo. Rachel había estado observando desde el otro lado de la sala. Moviéndose entre los grupos y tomando notas. Cuando se acercó al nuestro, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Cómo va este ejercicio para todos?, preguntó ella, escaneando cada rostro con la mirada. Genial, dijo mi esposa rápidamente, recuperando su máscara. Estamos teniendo algunas discusiones muy productivas sobre los patrones de comunicación. Noté algunas dinámicas interesantes, dijo Rachel, instalándose en la silla vacía junto a nosotros. ¿Pueden contarme más sobre esos patrones de comunicación? Mi esposa se lanzó a otra actuación sobre intentar motivar y apoyar mientras lidiaba con la
actitud defensiva y la resistencia. Pero esta vez, con Rachel observando de cerca, algo era diferente. Las palabras sonaban huecas, ensayadas. Como un actor que olvida que se supone que debe interpretar a una persona real. ¿Y cómo respondes tú normalmente a estos comentarios?, me preguntó Rachel. He aprendido que responder cualquier cosa se considera estar a la defensiva, dije. Así que, la mayoría de las veces. Simplemente escucho la lista de cosas que debo arreglar y trato de entender en qué momento la mujer con la que me casé se convirtió en mi code de vida personal. El rostro de mi esposa se sonrojó. Eso no es justo. No estoy tratando de ser tu code de vida. Estoy tratando de ser tu compañera. Los compañeros se apoyan mutuamente, respondí. A los coaches de vida se les paga para señalar tus defectos. Las otras parejas de nuestro grupo estaban en completo silencio ahora. Viendo cómo se desarrollaba esto como espectadores en un accidente de coche. Rachel tomaba notas, pero su expresión era ilegible. Creo que necesitamos explorar más a fondo esta dinámica, dijo finalmente. Pero no aquí. Me gustaría verlos a ambos en una sesión privada esta tarde. Mi esposa asintió con entusiasmo. Pensando claramente que esta era su oportunidad de obtener respaldo profesional para su postura. Eso sería maravilloso. Realmente creo que una perspectiva objetiva ayudaría. Al terminar la sesión grupal, mi esposa regresó inmediatamente con sus aliadas. Sin duda presentando la confrontación como más evidencia de mi comportamiento problemático. Pero noté algo diferente en la forma en que las otras parejas nos miraban ahora. La simpatía automática hacia su posición había sido reemplazada por algo más incierto. Caminando de regreso a nuestra habitación, mi esposa estaba inusualmente callada. Finalmente, habló. No puedo creer que me hayas avergonzado así delante de todos. Yo te avergoncé, dejé de caminar. Por decir la verdad sobre cómo me tratas. Por hacerme quedar como una especie de monstruo. Espetó ella, y su compostura cuidadosamente mantenida finalmente se rompió. Esa gente no conoce toda la historia. Tienes razón, dije. No saben nada de las críticas diarias, de las constantes comparaciones con otros hombres. O de la forma en que has destruido sistemáticamente mi confianza durante el último año. Solo probaron un poco de lo que es. En realidad, vivir contigo. Ella me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Durante meses, su estrategia había funcionado a la perfección: aislar. Criticar y luego hacerse la víctima cuando yo reaccionaba. Pero aquí, con testigos y una observadora profesional, el juego estaba cambiando. Y por primera vez, en más tiempo del que podía recordar, yo no era el que cedía. La sesión privada con Rachel estaba programada para las 3:00. Pero mi esposa pasó toda la hora del almuerzo preparando su caso. Como un abogado que se dirige a la corte. Tenía puntos de discusión. Ejemplos y lo que ella llamaba incidentes específicos que probarían su versión de los hechos. Voy a ser completamente honesta con ella, anunció mientras se retocaba el maquillaje. Sobre tus problemas de ira. Tu incapacidad para aceptar comentarios y cómo has estado saboteando nuestros intentos de mejorar la relación. La observé practicar expresiones faciales en el espejo. Cada una diseñada para transmitir la cantidad perfecta de dolor y paciencia. ¿Problemas de ira?, pregunté. ¿Te refieres a cuando te pedí que dejaras de criticar mi forma de conducir mientras estábamos perdidos? ¿Por qué te negaste a dejarme usar el GPS? ¿Ves? Ya te estás poniendo a la defensiva otra vez, dijo ella. Aplicándose el lápiz labial con precisión quirúrgica. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. La oficina de Rachel era más pequeña que la sala de grupos. Con 2 sillas enfrentadas y su escritorio a un lado. Mi esposa tomó inmediatamente la silla más cercana a Rachel. Un sutil juego de poder que no pasó desapercibido. Quiero empezar explorando algunos de los patrones que observamos esta mañana, comenzó Rachel. Con su libreta lista.
Parecía haber cierta desconexión entre cómo cada uno de ustedes experimenta sus interacciones. Mi esposa asintió con entusiasmo. Eso es exactamente lo que he estado tratando de abordar. Él interpreta todo como un ataque. Incluso cuando solo intento ayudarlo a crecer. Como el mes pasado. Cuando le sugerí que podría beneficiarse leyendo algunos libros de autoayuda. En lugar de estar agradecido por la sugerencia. Me acusó de pensar que él no era lo suficientemente bueno. ¿Qué libros sugeriste?, preguntó Rachel. Oh. Solo algunos materiales básicos sobre relaciones y desarrollo personal. Cómo ser un mejor esposo. Inteligencia emocional para hombres, cosas así. Rachel hizo una nota. ¿Y cómo presentaste estas sugerencias? La confianza de mi esposa vaciló ligeramente. Solo mencioné que los había visto recomendados en Internet. Y pensé que podrían ayudar con algunos de nuestros problemas de comunicación. Los dejó en mi mesa de noche, intervine, con una nota que decía, por favor. Lee esto para que finalmente podamos tener conversaciones maduras. La habitación se quedó en silencio. Rachel nos miró a ambos, con el bolígrafo suspendido sobre su libreta. ¿Pueden contarme más sobre cómo se suelen hacer las sugerencias en su relación? Mi esposa se removió en su silla. Creo que soy bastante directa sobre lo que necesito. No creo en las indirectas ni en la comunicación pasivo-agresiva. Ella hace listas, dije tajantemente. Listas escritas reales de cosas que necesito mejorar. Con plazos para cuando espera ver los cambios. Eso no es cierto, protestó mi esposa, pero su voz carecía de convicción. La lista de hace 3 semanas tenía 12 puntos, continué. Incluyendo, ser más espontáneo, iniciar más tareas en la casa. Cuando señalé la contradicción entre programar la espontaneidad y esperar que yo le leyera la mente sobre las tareas del hogar. Me acusó de ser conflictivo. Rachel se inclinó un poco hacia adelante. ¿Cómo respondes tú, normalmente, a estas listas? Antes intentaba abordar cada punto, admití. Marcaba las tareas, hacía cambios, realmente ponía esfuerzo. Pero nada era nunca suficiente. Las listas simplemente se hacían más largas. La máscara de mi esposa comenzaba a resbalar. Yo no hago listas. Tengo conversaciones sobre áreas donde podríamos mejorar nuestra unión. Literalmente me entregaste un documento impreso, dije, sacando mi teléfono. Le tomé una foto porque no podía creer que fuera real. Mientras me desplazaba por mis fotos, el rostro de mi esposa se puso pálido. Se había olvidado de la evidencia física. Demasiado confiada en su capacidad para reescribir la historia a través de la pura fuerza de su personalidad. Rachel extendió su mano. ¿Puedo verla? Mi esposa intentó interceptar. Eso no es representativo de nuestras discusiones normales. Solo estaba tratando de organizar mis pensamientos. Pero yo ya le había entregado el teléfono a Rachel. Ella estudió la pantalla, con su expresión cuidadosamente neutral. Pero capté un destello de reconocimiento en sus ojos. Ella ya había visto esto antes. Esto es bastante detallado, dijo Rachel finalmente. 12 cambios de comportamiento específicos. Con plazos que van desde una semana hasta 3 meses. ¿Puedes explicarme qué pensabas cuando creaste esto? Mi esposa estaba atrapada. La evidencia estaba allí mismo, y su estrategia habitual de negación no iba a funcionar. Solo quería ser clara sobre lo que necesitaba de la relación. Pensé que eliminaría la confusión en áreas como, elogiar mi apariencia de forma más natural, y dejar de suspirar cuando me das tu opinión. Rachel leyó del teléfono. Esto parece menos una necesidad de la relación, y más un requisito de desempeño laboral. No creo que sea irrazonable querer que tu esposo note cuando te ves bien. Dijo mi esposa a la defensiva. La instrucción dice, mínimo 3 veces por semana. Variar los cumplidos.
Evitar repetir frases. Continuó Rachel. Esto se lee más como un guión de servicio al cliente, que como una muestra de aprecio conyugal. La compostura de mi esposa se estaba quebrando visiblemente. Lo están sacando de contexto. El matrimonio requiere esfuerzo de ambas personas. ¿Qué esfuerzo pones tú?, pregunté en voz baja. Ella se volvió hacia mí con genuina sorpresa, como si la pregunta nunca se le hubiera ocurrido. Yo pongo un esfuerzo constante. Siempre estoy tratando de mejorar nuestra relación. Siempre pensando en lo que necesitamos trabajar. Siempre estás pensando en lo que yo necesito trabajar, corregí. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué podrías cambiar tú? Yo no necesito cambiar, espetó ella, y de inmediato se dio cuenta de cómo sonaba eso. Quiero decir, siempre estoy abierta al crecimiento. Pero yo no soy la que tiene los problemas aquí. Rachel observaba este intercambio con atención, con su bolígrafo moviéndose rítmicamente. ¿Puedes ayudarme a entender a qué problemas te refieres? Mi esposa se lanzó a su letanía familiar, yo era cerrado emocionalmente, resistente a las críticas. Me faltaba ambición, era inconsistente con las responsabilidades del hogar, y en general. Era difícil comunicarse conmigo. Era una actuación bien ensayada. Pero en este entorno, con las preguntas penetrantes de Rachel, empezó a sonar menos como preocupaciones legítimas y más como un asesinato de mi carácter. Estos son problemas significativos, dijo Rachel cuando mi esposa terminó. ¿Cuánto tiempo llevas consciente de estos patrones? Han empeorado en el último año, respondió mi esposa. Creo que él está pasando por algún tipo de crisis de la mediana edad o depresión. Antes, al menos, intentaba satisfacer mis necesidades. ¿Qué cambió hace un año?, me preguntó Rachel. Lo pensé bien. Hace un año fue cuando mi esposa comenzó su club de lectura. Cuando empezó a pasar más tiempo con su amiga divorciada, quien parecía ver a todos los hombres como proyectos que debían ser mejorados o desechados. Fue cuando las críticas pasaron de ser sugerencias ocasionales a ser evaluaciones de desempeño diarias. Empezó a compararme con otros hombres más a menudo, dije. El exesposo de su amiga, tipos de su club de lectura. Hombres con los que trabajaba. Constantemente me medían con un ideal que siempre estaba cambiando. Eso no es verdad, protestó mi esposa. Pero su voz era más débil ahora. Me dijiste el mes pasado que el esposo de tu colega le traía flores cada viernes. Y me preguntaste por qué yo nunca pensaba en hacer cosas así, dije. Cuando empecé a traerte flores los viernes. Te quejaste de que solo estaba copiando a alguien más, en lugar de ser original. Rachel miró a mi esposa. ¿Cómo ves tú esa interacción? Mi esposa guardó silencio durante un largo momento. Claramente intentando encontrar una forma de presentarlo que no la hiciera parecer irrazonable. Solo creo que los gestos deben nacer del corazón, no de la obligación. Pero si él no hace los gestos, ¿eso también es un problema?, preguntó Rachel. La trampa se estaba cerrando, y mi esposa podía sentirlo. Su narrativa, cuidadosamente construida, se estaba desmoronando bajo el escrutinio profesional. Y por primera vez en meses, alguien hacía preguntas que no asumían automáticamente que yo era el problema. Creo que nos estamos desviando del tema, dijo mi esposa, con la voz tensa por la frustración. El verdadero problema es su falta de voluntad para trabajar en sí mismo. En realidad, dijo Rachel, cerrando su libreta, creo que estamos llegando al corazón del asunto. Pero me gustaría explorar esto más a fondo en nuestra próxima sesión de mañana. Esta noche. Quiero que ambos piensen en esta pregunta. ¿Cómo sería si ambos asumieran la responsabilidad de la dinámica de su relación? Caminando de regreso a nuestra habitación, mi esposa estaba en silencio. Pero yo podía ver cómo giraban los engranajes en su cabeza. Su confianza habitual después de la terapia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi pánico. Ella había venido aquí esperando validación,
y se iba con preguntas que no podía responder. Y por primera vez desde que comenzó este retiro, sentí que alguien finalmente estaba viendo aquello con lo que yo había estado viviendo. La mañana del domingo llegó con el tipo de tensión que hace que el aire se sienta espeso. Mi esposa apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras murmuraba que Rachel estaba claramente sesgada y que no entendía la situación completa. Pasó la noche ideando una nueva estrategia. Una que le permitirá recuperar el control de la narrativa. Creo que necesitamos ser más directos hoy, anunció mientras se vestía. Rachel parece estar confundiéndose con tus desvíos. Voy a asegurarme de que entienda lo que realmente está pasando aquí. La última sesión grupal era opcional, pero mi esposa insistió en que asistiéramos. Necesitaba reconstruir su imagen, después de que las grietas de ayer empezaran a mostrarse. Se posicionó estratégicamente, lista para demostrar su sensatez ante las otras parejas. Cuando Rachel pidió voluntarios para compartir ideas de sus sesiones privadas, la mano de mi esposa se levantó de inmediato. Creo que lo de ayer fue muy valioso, comenzó ella, con su voz de actuación recuperada. Me ayudó a darme cuenta de cuánto lucha mi esposo con la rendición de cuentas. Incluso cuando se le presentan ejemplos claros de comportamiento problemático. Él encuentra formas de culparme a mí. Las otras mujeres asintieron con simpatía. Pero noté que algunos de los hombres intercambiaban miradas. La sesión grupal de ayer había plantado semillas de duda. ¿Puedes dar un ejemplo?, preguntó Rachel. Mi esposa sonrió con confianza. Bueno. He estado tratando de ayudarlo a entender cómo su falta de disponibilidad emocional afecta nuestra intimidad. En lugar de reconocer el problema, se pone a la defensiva y me acusa de ser criticona. Ahí estaba. Sacó a relucir nuestros problemas de alcoba frente a todos, cruzando una línea que yo consideraba sagrada. La sala se quedó en completo silencio, y la gente, de repente, encontró sus zapatos muy interesantes. Esa es una perspectiva interesante, dijo Rachel, con voz cuidadosamente neutral. ¿Puedes explicarnos qué significa la disponibilidad emocional para ti? Mi esposa se lanzó a una explicación detallada sobre cómo yo no lograba conectar a un nivel profundo. Cómo trataba la intimidad como una tarea doméstica. Y cómo mi actitud estaba destruyendo la base romántica de nuestro matrimonio. Pintó el cuadro de una mujer que intentaba desesperadamente salvar su relación con un hombre al que simplemente no le importaba lo suficiente como para intentarlo. Cuando terminó, Rachel se volvió hacia mí. ¿Cómo experimentas tú la intimidad en tu relación? Todos los ojos de la sala estaban puestos en mí. Mi esposa se recostó con una expresión de satisfacción, segura de que yo me quedaría callado por vergüenza. O que tartamudearía alguna defensa inadecuada que probaría su punto. En lugar de eso, miré directamente a Rachel y hablé con calma. Es difícil estar disponible emocionalmente para alguien que usa la intimidad como un arma. Cuando el afecto se retira como castigo y se ofrece como recompensa por el buen comportamiento, deja de sentirse como amor y empieza a sentirse como una transacción. La confianza de mi esposa se evaporó. Eso no es lo que yo hago. Literalmente me dijiste el mes pasado que no podías tener intimidad con alguien que no estaba trabajando en sí mismo. Continué. Luego me entregaste una lista de mejoras con un plazo de 3 meses. El mensaje fue bastante claro. La sala estaba en un silencio sepulcral. Otras parejas miraban sus manos, probablemente reconociendo paralelos incómodos en sus propias relaciones. Rachel se inclinó hacia adelante. Eso debe sentirse muy aislante. Ese simple reconocimiento me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Alguien profesional y objetivo estaba escuchando realmente lo que yo había estado tratando de decir durante meses. Lo es, admití. Cuando alguien dice amarte, pero te trata como un proyecto de renovación, empiezas a preguntarte si realmente te ama a ti, o si solo ama la idea de cambiarte.
La máscara de mi esposa se agrietaba de nuevo. Estoy intentando ayudar a que nuestra relación crezca. Si eso está mal, entonces no sé qué quieres de mí. Quiero a la mujer que solía reírse de mis chistes. En lugar de analizar por qué no eran más graciosos, dije. Quiero a la mujer que solía apreciar las cosas que yo hacía. En lugar de compararlas con lo que otros hombres hacen mejor. Quiero recuperar a mi esposa. No a mi supervisora. Nunca dejé de ser tu esposa, protestó ella, pero su voz temblaba ahora. Rachel observaba este intercambio con intensa concentración. ¿Puedo hacerles una pregunta a ambos? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaron de la compañía del otro? Sin ninguna agenda para cambiar o mejorar nada. El silencio se prolongó. Mi esposa abrió la boca varias veces, pero no salieron palabras. La pregunta había expuesto algo fundamental que ambos sabíamos. Pero que nunca habíamos dicho en voz alta. No puedo recordarlo, dije finalmente. El rostro de mi esposa se puso pálido. Ella tampoco podía recordarlo, y darse cuenta la golpeó como un impacto físico. Eso dice mucho, dijo Rachel suavemente. Las relaciones saludables necesitan espacio para la aceptación, no solo áreas para la mejora. Pero mi esposa no había terminado. Acorralada y desesperada, sacó su opción nuclear. Quieren saber la verdad, dijo ella, con la voz subiendo de volumen. La verdad es que él ni siquiera es un hombre de verdad en la cama. Tengo que fingirlo todo. Porque él es tan egoísta y torpe que la intimidad real es imposible. He estado tratando de ayudarlo a entender lo que una mujer necesita. Pero él es demasiado orgulloso para admitir que no tiene ni idea de lo que hace. La sala explotó en un silencio incómodo. Varias personas jadearon de asombro. Incluso sus aliadas parecían sorprendidas por la humillación pública que acababa de desatar. Pero en lugar de la devastación que ella esperaba, algo frío y claro se apoderó de mí. Esta era quien ella era realmente, cuando estaba contra la pared. Esta era la mujer por la que yo había estado inventando excusas, intentando salvar un matrimonio. La voz de Rachel cortó la tensión como una cuchilla. Eso fue algo increíblemente cruel de decir, en público, sobre alguien a quien afirmas amar. Mi esposa se dio cuenta de su error de inmediato. No quise decirlo así. Solo estoy frustrada. No, interrumpió Rachel. Lo dijiste exactamente así. Acabas de revelar cómo ves realmente a tu esposo. Cuando no estás actuando para una audiencia. Rachel se volvió hacia mí, y sus siguientes palabras lo cambiaron todo. ¿Te das cuenta de que has estado cargando con este matrimonio tú solo? ¿Mientras eres constantemente menospreciado? Dime, ¿aún ves valor en esta unión? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. No fue un ¿cómo podemos arreglar esto? O ¿en qué estás dispuesto a trabajar? Sino un ¿aún ves valor en esto? Nadie me había preguntado eso antes. Durante meses, todos habían asumido que el matrimonio valía la pena ser salvado. Que cualquier relación podía arreglarse con suficiente esfuerzo y comunicación. Pero Rachel estaba haciendo la pregunta fundamental, que nadie más se había atrevido a formular. Mirando el rostro de mi esposa, rojo de ira y vergüenza por haber sido puesta en evidencia, la vi. Con claridad por primera vez en meses. No vi a la mujer con la que me casé, ni a la mujer que fingía ser en público. Sino a la mujer que humillaría a su propio esposo frente a extraños, solo para ganar una discusión. No, dije en voz baja. No veo valor en estar casado con alguien que piensa que destruirme en público es una forma aceptable de manejar un desacuerdo. El rostro de mi esposa se quedó blanco. Ella esperaba que yo retrocediera, que pusiera excusas. Que intentara suavizar las cosas como siempre lo hacía. En cambio, respondí con honestidad. La sesión terminó en caos. Con mi esposa saliendo furiosa de la sala y las otras parejas sentadas en un silencio atónito. Rachel se me acercó mientras la gente se retiraba. Eso requirió valor, dijo simplemente.
Por primera vez en meses. Sentí que alguien me veía como algo más que la mitad de una relación rota que necesitaba reparación. Alguien me vio como una persona que merecía algo mejor de lo que había estado aceptando. Y con ese reconocimiento, llegó una claridad que no había sentido en años. De vuelta en nuestra habitación, mi esposa caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La fachada se había agrietado por completo, y lo que emergió fue rabia pura y sin filtros. «¿Cómo te atreves a humillarme así delante de todos?», gritó ella en cuanto entré. «¿Cómo te atreves a quedarte ahí sentado y dejar que esa mujer me atacara? Mientras tú te hacías la víctima». «Rachel no te atacó», dije con calma. «Ella señaló tu comportamiento. Hay una diferencia». «¿Mi comportamiento?». Su voz alcanzó un tono que podría romper cristales. «Yo soy la que intenta salvar este matrimonio. Mientras tú te sientas ahí haciéndome quedar como un monstruo». Me senté en el borde de la cama, observándola desmoronarse. Esta era la verdadera mujer con la que había estado viviendo. La que solo emergía cuando su control se escapaba por completo. «Tú misma te hiciste quedar como un monstruo», dije. «Rachel solo te dio la cuerda suficiente». Ella se giró bruscamente, con el rostro retorcido por la furia. «Te crees muy listo. ¿Verdad? ¿Crees que has ganado algo aquí? Esa mujer no sabe nada de nuestra relación real. Sabe lo suficiente como para reconocer el abuso emocional cuando lo ve». Las palabras quedaron flotando en el aire, como una bomba a punto de estallar. El rostro de mi esposa pasó por varias emociones antes de establecerse en algo que parecía casi pánico. ¿Abuso? Se rió, pero sonó hueco. «Oh. Eso es gracioso. ¿Soy abusiva por intentar ayudarte a ser un hombre mejor? ¿Por tener estándares? ¿Por no conformarme con la mediocridad? Eres abusiva por pensar que degradar a alguien en público es aceptable», respondí. «Por usar la intimidad como un arma. Por tratar a tu esposo como un producto defectuoso que necesita reparaciones constantes». Se acercó más, y su voz bajó a ese susurro peligroso que yo conocía también. «¿Quieres ver lo que es ser abusiva? Sigue provocándome». Ahí estaba. La amenaza que me había mantenido caminando sobre cáscaras de huevo durante meses. Finalmente dicha en voz alta, con testigos en el pasillo que podían oír cada palabra. «Ahí está la verdadera tú», dije. «La mujer que amenaza a su esposo cuando no se sale con la suya». Su máscara no solo se deslizó entonces, se hizo añicos por completo. Agarró la lámpara de la mesa de noche y la lanzó a través de la habitación, donde se estrelló contra la pared y se hizo pedazos. «Tú hiciste esto», chilló ella. «Pusiste a todo el mundo en mi contra. Me hiciste quedar como una loca delante de toda esa gente». «Yo no te obligué a hacer nada», dije, levantándome lentamente. «Simplemente dejé de encubrirte». Ella estaba completamente fuera de sí, caminando y gesticulando salvajemente. «15 años. He invertido 15 años en ti. Tratando de hacer algo que valiera la pena de esta relación, y así es como me pagas». «¿Invertido en mí?». Me reí, y se sintió bien reírse finalmente de lo absurdo de todo. «Pasaste 15 años intentando convertirme en alguien más. Eso no es una inversión. Eso es una adquisición hostil». Llamaron a la puerta. «¿Está todo bien ahí dentro?». Era la voz de Rachel. Los ojos de mi esposa se abrieron de par en par por el pánico. Su colapso público estaba a punto de volverse aún más público. «Estamos bien», gritó ella, con la voz repentinamente controlada de nuevo. «Me gustaría hablar con ambos», dijo Rachel a través de la puerta. Mi esposa me lanzó una mirada desesperada, rogándome en silencio que la ayudara a mantener su fachada una vez más. Durante meses, yo lo habría hecho. La habría encubierto, habría inventado excusas. La habría ayudado a preservar la ilusión de que todo era normal. Pero ya no. Caminé hacia la puerta y la abrí.
Rachel estaba allí con 2 guardias de seguridad, habiendo escuchado claramente el alboroto. Ella lanzó una lámpara, dije simplemente. Hay vidrios rotos por todas partes. Mi esposa corrió hacia la puerta, recuperando su máscara con una eficiencia desesperada. Hubo un accidente. Solo estábamos teniendo una conversación emocional sobre nuestro avance de hoy. Rachel miró más allá de ella hacia la lámpara destruida. Y luego volvió a mirar los ojos desorbitados de mi esposa. Esto no parece una conversación emocional. Esto parece una escalada peligrosa. Ella me amenazó, dije, con voz firme. Dijo. ¿Quieres ver lo que es ser abusiva? Sigue provocándome. Eso fue justo antes de que lanzara la lámpara. El rostro de mi esposa pasó rápidamente por varias emociones. Antes de decidirse por su actuación de víctima. Él lo está tergiversando todo. Estaba alterada por lo que pasó en la terapia. Y sin querer tiré la lámpara. Él está usando esto para hacerme quedar como alguien inestable. Pero Rachel había visto demasiado. Había observado el patrón, documentado el comportamiento y presenciado la explosión. La máscara profesional había desaparecido. Reemplazada por alguien que reconocía claramente con qué estaba tratando. Creo que este retiro ha cumplido con su propósito, dijo Rachel con firmeza. Algunas relaciones no pueden salvarse, y otras, no deberían salvarse. Mi esposa la miró en estado de shock. Había venido aquí esperando validación. Y se iba con una opinión profesional de que su matrimonio no tenía arreglo. No puede decir eso, protestó mi esposa. Se supone que usted debe ayudar a las parejas a permanecer juntas. Se supone que debo ayudar a las personas a encontrar relaciones saludables, corrigió Rachel. A veces. Eso significa reconocer cuando una relación se ha vuelto tóxica más allá de toda reparación. Las palabras golpearon a mi esposa como impactos físicos. Su mundo, cuidadosamente construido, se estaba derrumbando y, por primera vez, no tenía un guión que seguir. Sentí algo que no había experimentado en meses, una claridad completa y absoluta. El retiro había terminado, pero mi verdadero viaje apenas comenzaba. El viaje a casa fueron las 2 horas de silencio más largas que jamás haya vivido. Mi esposa se sentó rígida en el asiento del pasajero. Mirando por la ventana con esa clase de furia que surge cuando tu visión del mundo se hace añicos en público. Yo ya había tomado mi decisión, pero esperé hasta que estuviéramos en casa para hacerla oficial. Algunas conversaciones merecen la dignidad de la privacidad. Incluso cuando la relación no la merece. Ella se dirigió directamente a la cocina. Probablemente planeando reorganizarse y lanzarse a otra actuación sobre cómo Rachel era unas poco profesional y sesgada. La seguí, sabiendo que esta sería nuestra última conversación real como marido y mujer. Tenemos que hablar, dije. Ella se giró, con su máscara deslizándose de nuevo a su lugar. Si esto es por lo que pasó en el retiro. Creo que ambos dijimos cosas que no sentíamos. ¿Podemos superar esto? No, dije simplemente. No podemos. La finalidad en mi voz la detuvo en seco. Ella esperaba negociación, drama, tal vez incluso que le suplicara. No estaba preparada para una certeza tranquila. ¿A qué te refieres? Preguntó ella, aunque ambos sabíamos exactamente a qué me refería. Me refiero a que ya terminé de ser tu proyecto de mejora. Terminé de caminar sobre cáscaras de huevo. Terminé de fingir que lo que hiciste este fin de semana fue algo cercano a lo normal o aceptable. Su acto de víctima se desmoronó, reemplazado por un cálculo frío. No puedes hablar en serio. Vas a tirar a la basura todo lo que construimos. Por culpa de una terapeuta que ni siquiera nos conoce. Rachel no me dijo nada que yo no supiera ya, dije. Ella simplemente hizo la pregunta correcta, ¿aún veo valor en esta unión? La respuesta es no. El rostro de mi esposa se puso blanco.
Siempre había sido capaz de manipular su camino para evitar las consecuencias. Pero no había ningún lugar a donde huir de esto. Está bien, dijo ella, con la voz volviéndose afilada. Pero no creas que esto va a ser fácil. No voy a desaparecer silenciosamente mientras tú te haces el héroe. Ahí estaba la amenaza real, la promesa de hacerme la vida imposible si no volvía a obedecer. No te pido que desaparezcas silenciosamente, dije. Te estoy diciendo que voy a solicitar el divorcio mañana por la mañana. Puedes hacerlo fácil o difícil. Pero de cualquier manera, va a suceder. Ella me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. En su mundo, los ultimátums solo funcionaban en una dirección. Estás cometiendo un gran error, dijo ella. Nunca encontrarás a nadie que se preocupe por ti de la forma en que yo lo hago. Casi me río. Después de todo lo que había pasado, todavía intentaba convencerme de que su abuso era, en realidad, amor. Tienes razón, dije. Nunca encontraré a nadie que se preocupe por controlarme de la forma en que tú lo haces. Y ese es exactamente el punto. Intentó una última manipulación, suavizando su voz al tono que usaba cuando quería algo. Cariño, podemos arreglar esto. Podemos ir a un terapeuta diferente. Alguien que entienda que las relaciones requieren trabajo. Lo único que necesita arreglo es mi disposición a aceptar ser tratado como basura. Por alguien que prometió amarme, dije. Y eso ya ha sido arreglado. La máscara se cayó por completo entonces, revelando la rabia fría que había debajo. ¿Crees que eres muy fuerte ahora? ¿Crees que has ganado algo? No eres nada sin mí. Eras un hombre aburrido y mediocre cuando te conocí. Y eso es exactamente lo que serás cuando me haya ido. Tal vez, dije, pero prefiero ser aburrido y mediocre. Que estar casado con alguien que piensa que destruirme en público es un comportamiento aceptable. Ella se quedó allí un momento, probablemente esperando que me retractara. Que me disculpara o que le suplicara otra oportunidad como siempre lo había hecho antes. Cuando eso no sucedió, agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Me quedaré en casa de mi hermana esta noche, anunció. Cuando recuperes el sentido común, ya sabes dónde encontrarme. Pero yo ya había recuperado el sentido común. Por primera vez en meses, pensaba con claridad. Después de que ella se fue. Me senté en la casa silenciosa y sentí algo que no había experimentado en años, paz. No había críticas esperando a la vuelta de la esquina. No había actuaciones que mantener. No había que caminar sobre cáscaras de huevo. Rachel me había dado más que una validación profesional. Me había dado permiso para valorarme a mí mismo. Para reconocer que no todas las relaciones valen la pena ser salvadas, y que a veces lo más fuerte que puedes hacer es marcharte. Mi esposa había pasado 15 años intentando rehacerme según su hombre ideal. No se dio cuenta de que su hombre ideal nunca toleraría ser tratado de la forma en que ella me trataba a mí. El retiro había logrado exactamente lo que debía. Solo que no de la manera que mi esposa había planeado. Finalmente era libre para descubrir quién era yo realmente. Sin que alguien me dijera constantemente quién debería ser en su lugar. Y eso se sentía como la mejor de las victorias. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda muchísimo. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.